La libertad es la capacidad que posee el hombre de obrar según su voluntad y sus criterios, de ahí que es responsable de sus actos. Haciendo uso de su libertad, el hombre está en una constante búsqueda de la verdad, puesto que tiene un hambre insaciable de encontrar un sentido a la vida y a las cosas que lo rodean. El ser humano, por naturaleza, necesita creer en algo para encontrarse. Esto quiere decir que éste se identifica y se encuentra a sí mismo cuando adquiere un sentido de pertenencia y convicción hacia alguna creencia. Desafortunadamente, hay quienes llegan a un sentido de pertenencia tal que defienden con tenacidad desmedida sus opiniones, llegando a extremos de anteponer su verdad sobre la vida del otro que sostenga lo contrario. A estas personas se les atribuye el calificativo de fanático. Existe todo tipo de fanáticos, ya sea en el ámbito de la moda, los deportes, la música y de la religión. A pesar de que existen muchos tipos de fanatismo, durante este documental nos centraremos en el fanatismo religioso. Bueno, comencemos con la definición de fanático religioso según el escritor español Fernando Savater. Un fanático religioso es aquella persona que se niega a ningún tipo de explicaciones, predica su verdad y no condesciende a dar más razonamientos. Este posee una conducta enceguecedora hacia una religión en particular, lo cual puede ocasionar que cometa actos en contra de las personas que no crean en esta. El tema de los fanatismos religiosos no es un tema actual, viene de muchos siglos atrás, o mejor dicho, desde siempre. A través de la historia se han ido presentando diferentes casos que corroboran esta tesis. Hechos como la condena de científicos en la Edad Media son considerados como fanatismos religiosos, pues el clero consideraba que todo descubrimiento científico que fuese en contra de lo estipulado por la Iglesia debía ser castigado con la muerte. El Holocausto, por su parte, es el vivo retrato de que los fanáticos religiosos no solo pueden llegar a matar a un individuo, sino llegar al extremo de querer exterminar a toda una raza, los judíos. La crucifixión de Jesucristo, aunque no lo crea, es quizás el caso de fanatismo religioso más conocido por todos. El judaísmo, como es bien sabido, fue la religión elegida por Cristo. Sin embargo, estos no pudieron aceptar que existiera un hombre que presumía ser el Hijo de Dios, es decir, el Mesías, y por ende lo humillaron y crucificaron. Además, el atentado del 11 de septiembre de 2001, por más que parezca un acto netamente político, tiene un trasfondo supremamente religioso. Lo anterior se puede evidenciar en que los pilotos de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas se inmolaron para así conseguir la vida eterna. Todos estos hechos históricos comparten un mismo objetivo: atentar contra la dignidad humana por el hecho de pensar de forma diferente. Realizamos una encuesta a 45 personas de diferentes estratos sociales, credos y profesiones para conocer de manera más amplia y profunda lo que estos opinan acerca del fanatismo religioso. A la pregunta, para usted, ¿qué es un fanático religioso?, el 98% de los encuestados respondieron que para ellos un fanático religioso es una persona que defiende sus creencias. Por su parte, el 2% de los encuestados opinan que es una persona radical y extremista enceguecida por su religión. Uno de los casos más recientes de fanatismo religioso es el de Salman Rushdie, un escritor anglo-indio que provocó gran controversia en el mundo musulmán con su libro Los versos satánicos. El 14 de febrero de 1989, un edicto religioso o fatwa que condena la pena de muerte fue leído por la radio Teherán, en el cual se acusaba el libro de Rushdie blasfemo contra el Islam. Más tarde, en 1990, Rushdie publicó un ensayo titulado In Good Faith, lo que traduce al español de buena fe, para tranquilizar a sus críticos y afirmó su respeto por el Islam. Sin embargo, los musulmanes no anularon el fatwa. Entrevistamos a Catalina Bermúdez, doctora en Ciencias de la Educación y Teología, para que nos respondiera la siguiente pregunta. ¿Usted considera que discriminar u ofender las creencias de otros justifica la pena de muerte o el castigo físico? Discriminar a otros por motivos religiosos o atacar a otros por motivos religiosos es por lo menos una arbitrariedad, es un error. Pero si eso es fanatismo religioso, o sea, si lo que nosotros queremos combatir es el fanatismo religioso, en primer lugar hay que saber si estamos hablando de lo mismo.
porque hoy día se llama fanático a cualquiera que defienda sus convicciones. Eso lo he visto mucho en televisión, en la prensa. No se puede hablar de las propias convicciones porque te llaman fanático, eso no es. Me parece que ustedes están tratando de investigar en el fanatismo religioso de religiones tradicionales, grandes, históricas, no el fanático que le entró el ataque de fervor y no sabemos bien qué religión tiene. Entonces me parece que ser fanático, en este caso, fanático religioso, de promover una religión a toda costa, me parece a mí una percepción que ya no es religiosa propiamente. Es una disculpa decir que es por motivos religiosos, acaba siendo motivos políticos, acaba siendo incluso por problemas psicológicos, por unas convicciones que difícilmente se podrían llamar religión, difícilmente. Por lo menos desde el punto de vista de mi preparación profesional, difícilmente se podría llamar religión. El caso de las Torres Gemelas, eso ya no es religión, eso no se puede llamar religión. Pienso que se convierte la religión o los ideales que sean, se convierten en un fin. Se convierten en un fin, no son un medio. Entonces, es la única razón por la cual esas personas van a vivir y manipular a otros. Bueno, sin embargo, pienso que la pena de muerte es una arbitrariedad también. Ninguno puede disponer definitivamente de otro, porque siempre una persona que se equivoca, incluso un fanático que puede ser un grave error, tendría derecho en algún momento a redimirse, a rectificar, a recomenzar. Si le negamos esa posibilidad, quizá nos hemos arrogado algo que no nos compete. No estoy a favor de la pena de muerte en ningún caso, sí del correctivo, sí de alguna manera de un modo de neutralizar a una persona que causa gravedad. Pero no se arreglan las cosas con ataques, ni de parte de uno ni de parte de otros, porque quien a veces pretende dominar al fanático, acaba siendo fanático porque lo está convirtiendo en una cosa que puede manipular. En los versos satánicos, libro que desde su publicación ha obligado a Salman Rushdie a llevar una vida como fugitivo de las autoridades musulmanas, se encuentran supuestos comentarios irreverentes dirigiéndose al profeta y fundador del Islam, Mahoma. Allí también se pueden ver declaraciones hechas por Rushdie, donde afirmó que dejó de creer en el Islam. La publicación del libro causó gran controversia por toda Europa y Asia. Países como India, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladesh, Sudán, Malasia, Indonesia y Qatar prohibieron la venta de esta novela. Más tarde, los musulmanes ofrecieron una recompensa de $3 millones estadounidenses por la muerte de Rushdie. ¿Cómo los musulmanes pueden mandar a matar a una persona en nombre de Alá? Yo pienso que no se puede generalizar. No se puede decir que los musulmanes, hay que especificar que los musulmanes como religión tienen una concepción clara de la vida, tienen una concepción clara de la familia, de la sociedad. O sea, tienen elementos que son divinos. Y no podemos nosotros decir que los musulmanes son asesinos, homicidas. Desgraciadamente, dentro de los grupos religiosos, en las religiones históricas, hay personas que fanatizan su religión. Pongo un ejemplo, los judíos. Dentro de los judíos se distinguían los fariseos, los letrados y los escribas, que presumían de practicar la ley, pero lo hacían para que los vieran. Y fue tanto su fanatismo que persiguieron a Jesús y lo crucificaron. En la religión musulmana hay personas buenas, generosas, sanas, con las que podemos convivir, pero también hay grupos extremadamente fanáticos y cerrados que tal vez han interpretado mal los libros de Mahoma, donde se han quedado con la Guerra Santa y tienen el concepto de que para llegar al paraíso hay que ser mártires, y por eso el concepto de lo que significa esos ataques terroristas que se hacen indiscriminadamente en el mundo, porque ellos consideran que deben atacar todo aquello
que se opone a sus principios religiosos. Luego de haber escuchado la opinión de un líder en la Iglesia Católica, decidimos preguntarle a los encuestados su opinión acerca de los fanáticos religiosos y obtuvimos los siguientes resultados. El 49% considera que no tienen sentido. El 27% opina que cada quien elige sus creencias y qué hacer con ellas. El 4% opina que tienen todo el derecho de defender, de cualquier forma, su religión. Y el 0% considera que no existen los fanáticos religiosos. Fernando Sabater, en su ensayo Libres o Felices, afirma que lo que debe ser respetado en todo caso son las personas, sus derechos civiles, no sus opiniones ni su fe. Al preguntarle a los encuestados cuál era su opinión sobre esta cita, ellos respondieron. El 45% está en desacuerdo porque sustentan que nuestras creencias hacen parte de lo que somos y al sentirnos ofendidos tenemos que manifestar nuestra inconformidad. Un 24% considera que está en desacuerdo porque el hecho de que no se violenta a una persona físicamente no significa que la violencia no se dé al criticar una religión en particular. Por el contrario, un 7% de los encuestados está de acuerdo porque no estamos obligados a respetar las creencias de otros y estamos en todo derecho de manifestar nuestras opiniones sobre una religión en particular. Y un 24% de los encuestados afirman no tener una opinión en concreto. Con el paso del tiempo, el hombre ha cambiado y evolucionado, creando de esta manera una cultura a base de costumbres, tradiciones y creencias que desde su nacimiento adopta. Cuando se presentan diferentes ideologías y cultos, es usual que se dé inicio a una discusión entre las partes. Es por esto que se le hace la siguiente pregunta a Álvaro José Cifuentes, abogado especialista en Derecho Público. ¿Cuál cree usted que es el principal motivo para que hoy en día se den tantas confrontaciones por las diferencias de cultos? Bueno, yo considero que hoy en día se dan múltiples confrontaciones por esas diferencias, pero al igual creo que históricamente siempre se han dado incluso con mayor intensidad y frecuencia. Considero es que en la actualidad, gracias a la globalización y a los medios de comunicación, se conocen más esos sucesos de posible fanatismo religioso y confrontación en materia de cultos, gracias pues a la información con que contamos hoy en día. Entonces, cuando uno considera que tiene la verdad respecto a Dios, respecto al comportamiento que debe tener con las demás personas, respecto a muchos temas, pues debe defenderlos con argumentos, racionalmente, con ideas y respetando siempre a los demás. Lo que no se debe hacer es defender desmedidamente y con agresividad pues cualquier verdad, afectando con violencia física o moral a las otras personas. Pero sí considero que debe defenderse esa verdad que cada quien descubre. Después de lo que hemos visto y teniendo en cuenta que todos somos hijos de un mismo Dios que nos ha dado la religión para unirnos indistintamente de la que elijamos seguir, ¿cómo es que ésta se ha convertido en el principal motivo de discusión y confrontación entre los hombres? ¿Cómo es que el concepto de libertad se ha distorsionado de tal manera que se utiliza como pretexto para atentar contra otro que tenga creencias diferentes? Entonces, ¿merece Salman Rushdie ser sometido a tales humillaciones y amenazas por haber expresado su opinión? Piénselo.